nos lo dice tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que cada día pongas en nuestros corazones esa generosidad, Señor, no solamente de hacer un aporte, Señor. Se te fue el audio, compañera Lina. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Señor, y hoy te pedimos, Señor, que cada una de nuestras familias pueda ver en cada uno de nosotros, Señor, reflejado ese amor, para que, Señor, puedan conocer de ti, puedan decir, pero quién es ese Dios que tiene mi hija, que tiene mi hermana, que tiene mi esposa, que tiene mi sobrina, que aún en la calamidad, aún en la enfermedad, Señor, está ahí? ¿Quién es? Yo lo quiero conocer. Señor, hoy te pedimos, Señor, que seamos, Señor, esa semilla de amor en cada uno de nuestras familias, Señor, que cada uno de nuestros familiares pueda ver, Señor, el amor de ti reflejado en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te seguimos dando gracias por esta capacitación. Toma el control, amado Rey, toma el control, Espíritu Santo de Dios. Y por favor, dirige, Señor, esta capacitación y también, Señor, te oramos, Padre amado, para que toda intervención, toda caída del Internet, Señor, todo lo que esté estorbando para que esta capacitación presente, Señor, se vaya, Señor. Hoy te pedimos la intervención como cada lunes, Señor, de tu amado Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos momentos, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Les damos la bienvenida. Esperamos que se encuentren muy bien. Agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros. Y vamos a iniciar con una oración, como ya acostumbramos. Les pedimos, por favor, ahí en el lugar donde usted se encuentra, cierre sus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí reunidos en este lugar. Padre amado, te pedimos que nuestra fe cada día se fortalezca más, Señor, que podamos ser, Señor, esas personas, Señor, agradables para ti, Señor, como esos hijos tuyos que tú quieres, Señor, ver y transformar cada día, Señor. Hoy te pedimos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento inunde en nuestro corazón, aún ese amor, Señor. Siga, Señor, dando cada vez cabida, no solamente en nuestras vidas, sino en aquellas personas que lo necesitan. Amado Dios, hoy te pedimos, Padre de los cielos, que cada uno de nosotros entienda, papá, que eres el mejor Rey de Reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, que eres el único que puede venir, Señor, y llenar esas necesidades del ser humano, porque eres tú el que nos provee, eres tú, Señor, el que todos los días pone esa provisión en nuestra mesa, Señor amado, el que cumple todas esas necesidades, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que te establezcas tu reino, Señor, en cada uno de nosotros. Que venga, Señor, y nos cuides en todo tiempo, en todo momento. Echamos fuera todo temor de nuestra vida, Señor. Sabemos que de tu mano, Señor, siempre estaremos, Señor, confiados, Señor, porque eres tú, Señor, el único que nos puede dar esa confianza, Señor, el único que nos da fortaleza para seguir adelante en medio de la calamidad, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a iniciar con nuestro componente temático. Un momentito, por favor, mientras mi compañero lo proyecta en la pantalla. Seguimos avanzando.
Compañero, por favor, lo maximiza, no lo veo. Listo, muchas gracias, compañero. El anterior, por favor. Bueno, nuestro componente temático en estos momentos, servidores con propósito, el propósito de Dios en mí. Seguimos trabajando. Y le doy paso a mi compañero Cristian porque no Amén, compañera lo Lina, veo en la tranquila. pantalla. Muchas gracias, compañero. Amén, hermana. Gracias a usted. Dios les bendiga a todos en Cristo Jesús. Y esta noche siempre será importante porque nos reunimos, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y por la fe, a orar y a interceder por todas estas personas que han solicitado oración y sobre todo por la ciudad de Santiago de Cali. Hoy seguimos en nuestra capacitación Servidores con Propósito y hoy trabajaremos el propósito de Dios en mí. Queremos reconocerles también su esfuerzo en la evaluación de hace 8 días. Sé que muchos estuvieron allí con preocupación, pero a la mayoría le fue bien. Creo que hay un buen promedio y todo eso es importante para que uno se vaya ejercitando con propósito en Dios. No sé si la compañera Lina haya podido proyectar la evaluación, a ver si le compartimos algo a los compañeros. Si no, me dice para que continuemos. Sí, Y mi mientras hermano. tanto, bien pueda entonces. 25, por favor. Ajá, ahí yo ya voy a dejar de compartir. Y les recuerdo, compañeros, trate de, en lo posible, abrir la cámara. La compañera Maribel me está ayudando ahí a mirar quiénes nos están ayudando para compartir, perdón, para abrir la cámara y bueno, que todos nos podamos ver, como acá me salen todos los que puedan, entonces vamos a trabajar en esa parte de la obediencia. Qué bueno, compañeros, que podemos vernos, eso es. Ya la mayoría la están aperturando, qué bien, ahí con su camibuso. Sé que algunos están trabajando, los que están trabajando están en permiso, no hay inconveniente. Pero si usted está en su casita, si usted tiene el privilegio de estar allí tranquilito, tranquilita, en su hogar en esta hora, pues vamos a obedecer, que por la obediencia vienen las bendiciones de Dios. Ah, bueno, mi compañera Lina ya tiene allí en la evaluación. Bien pueda, compañera Lina, lo que nos desea compartir. Dale, muchísimas gracias, mi hermano. Entonces, bueno, por aquí vamos colocando el nombre. Por aquí podemos entonces visualizar la evaluación que tuvimos hace 8 días. Evaluación número 1 de nuestra capacitación, servidores con propósito, enseñanza, liderazgo con propósito, importancia del líder es esencial para optimizar el uso de recursos y alcanzar los objetivos de manera efectiva. Sirve de enlace entre la organización y sus miembros, entrenando y ejercitando a cada integrante para lograr metas comunes de manera eficiente y en armonía. Entonces, por aquí pues visualizamos que tenemos el correo electrónico, este es mi correo, ponemos el nombre, iniciamos entonces la evaluación y nos dice qué ha hecho Dios con nosotros en Cristo según Efesios 1:3. Entonces, dice, una sola es la respuesta y por favor lea detenidamente la pregunta y todas las funciones. Piense y analice lo visto en las enseñanzas antes de responder. Recordemos, compañeros, que es muy importante
cuando el enunciado de la pregunta nos dice cuántas opciones pueden haber de respuesta. A veces es múltiple. En esta ocasión nos dice que es una sola respuesta. Entonces, según Efesios 1:3, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha abandonado. A, B, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. C, nos ha castigado. D, nos ha ignorado. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Entonces recordamos, mis hermanos, que en Efesios podemos encontrar que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces le damos clic a la opción B. Seguimos al numeral 2, que nos dice, según Efesios 1:4, ¿para qué nos escogió Dios en el antes de la fundación del mundo? También el enunciado nos está contando aquí, nos está diciendo que es una sola respuesta y que por favor leamos detenidamente la pregunta y todas las opciones. Piense y analice lo visto en las enseñanzas antes de responder. Entonces nos dice A, para ser ricos. B, para ser poderosos. C, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. D, para ser famosos. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Entonces, en este caso, la respuesta, según la palabra en Efesios 1:4, pues el Señor nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de él. Entonces, seguimos con el numeral 3 y nos dice, ¿con qué propósito nos ha predestinado Dios? Según Efesios 5. Aquí también el enunciado nos dice que es una sola la respuesta y que leamos detenidamente la pregunta y todas las opciones. Piense y analice lo visto en las enseñanzas antes de responder. Para ser jueces, A, para B, para ser sabios. D, para hacer sufrir. D, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Entonces, la palabra en Efesios 5 nos dice que ese propósito es para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Avanzamos al numeral 4, que nos dice que cuál es el objetivo principal de ser servidores con propósito. Recordemos que es este el tema de esta capacitación que será certificada, servidores con propósito. Dice que también una sola es la respuesta, que leamos detenidamente la pregunta. Es muy importante, compañeros, lo que les decía ahorita al inicio, que cuando tengamos estas evaluaciones, que leamos cuando es una sola la respuesta, porque a veces las respuestas son similares y de pronto podemos marcar más. En este caso nos dice que es una sola la respuesta. Entonces nos dicen A, reflejar el carácter de Cristo. B, obtener reconocimiento personal. D, perdón, C, acumular riquezas. D, evitar responsabilidades. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. En este caso, pues es la respuesta A. El objetivo principal de ser unos servidores con propósitos es reflejar el carácter de Cristo, no hay otro objetivo. Que a través de esta enseñanza y de lo que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dé, podamos cada día desarrollar el carácter de Cristo. Recordemos, tiene que ver mucho con nuestra humildad, con nuestra mansedumbre. La palabra nos dice que la humildad y la mansedumbre hacen parte del carácter de Cristo. Y que el Señor no mira con agrado a los humildes. Bueno, avanzamos al numeral 5, que nos dice, según la visión de la capacitación, servidores con propósito, ¿qué principios, valores se deben edificar, en las comunidades? Una sola la respuesta. Otra vez leímos detenidamente las preguntas.
todas las opciones y pensamos y analizamos lo visto en nuestra enseñanza. A, integridad, servicio y amor. B, poder, control y riqueza. C, competencia, ambición y egoísmo. D, indiferencia, desinterés y desconfianza. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Bueno, mis amados hermanos, en este caso la respuesta es la A, integridad, servicio y amor. Hace 8 días en nuestra clase el hermano y compañero Cristian Eduardo precisamente hablaba del tema, nos hacía un refuerzo de la integridad que debemos de tener como servidores con propósito, aún del servicio y el amor por la humanidad, por las personas. Pasamos al numeral 6, nos dice, ¿qué se busca aprender en el horizonte visionario A? Otra vez una sola es la respuesta, vemos otra vez detenidamente las preguntas y todas las opciones, pensamos y analizamos lo visto en las enseñanzas antes de la respuesta. A, cómo evitar conflictos. B, estrategias para el éxito empresarial. C, técnicas de manipulación. D, los fundamentos de un servicio con liderazgo sólido según la palabra de Dios. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Entonces, compañeros, hermanos, la respuesta correcta es la D. Es lo que se busca aprender. Es la visión que tenemos siendo esos servidores con propósito de que esos fundamentos sean sólidos según la palabra de Dios. Recordemos que todo lo que nosotros aprendemos en nuestra capacitación cada lunes, todo lo que hablamos en nuestra capacitación es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, debemos nosotros de ser formados en nuestra vida cotidiana. Es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, de que cuando vayamos a decir algo, hacer una intervención que siempre debería de ser edificar, también, y no menos importante, decirlo de acuerdo a la palabra de Dios, porque muchas veces todos nosotros tenemos situaciones en la vida que nos han sucedido y testimonios, pero todo igual tienen que replantearse y siempre decirse de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Solamente es de acuerdo a lo que nos dice la verdad. Y la verdad, la palabra de Dios. Avanzamos al número 7. Nos dice en el horizonte B que se busca inspirar en los demás. Una sola respuesta. Por favor, leemos detenidamente la pregunta y todas las opciones. Pensamos y analizamos lo visto en nuestras enseñanzas antes de responder. ¿Qué buscamos inspirar en los demás? A, servir con carácter, ejemplo y propósito. B, estrategias para el éxito empresarial. C, servir solo por obligación. D, servir para obtener beneficios personales. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Entonces, compañeros, hermanos, la respuesta correcta es la A, servir con carácter, ejemplo y propósito, que de hecho este numeral 7, miren que viene de la mano con la 6. Miren que se integra el diccionario A con el B. Cómo este fundamento con liderazgo y sólido según la palabra de Dios nos lleva a servir con carácter, ejemplo. Ahora vamos al numeral 8, que nos dice cuál es la misión de la capacitación servidores con propósito. Aquí sí nos dice, mire, tan importante tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo nuestro examen, de que el enunciado nos dice que son varias las respuestas. Aquí sí son varias. Y nos dice que por favor leamos detenidamente la pregunta y todas sus opciones. Pensemos y analicemos lo visto en nuestra enseñanza antes de responder.
Entonces nos dice, hacer la voluntad de Dios, por supuesto que hace parte de la misión. Glorificar a Dios nuestro Padre, llevando mucho fruto permanente también. Formar servidores con propósitos fundamentados en principios, desarrollar su carácter, credibilidad y capacitar para inspirar, servir a otros a través de ejemplo y testimonio, el aprendizaje constante y la responsabilidad espiritual, y poner en práctica el principio bíblico de Mateo 20, 26 al 28, ser servidor de todos. Entonces, miren mis hermanos, que el único que hay como que no cabe es el H, que dice ninguna de las anteriores. El enunciado ya nos decía, son varias las respuestas, y mire que aquí ya caben todas, porque todo esto es lo que hemos venido estudiando en la capacitación y teniendo en cuenta de hacer la voluntad de Dios, de glorificar a nuestro Padre, de servir con propósito, del carácter de Cristo, de servir a los demás y del aprendizaje constante y la responsabilidad espiritual, algo tan importante como poner en práctica el principio. Ya finalizando, pasamos al juego. Identifique, casi finalizando, identifique la enseñanza liderazgo con propósito, el concepto, el principio 1 y el ejemplo bíblico. Mire que aquí nos dice que son varias las respuestas, otra vez leemos detenidamente todas las opciones, pensamos y analizamos lo visto en nuestra enseñanza. A, todo se edifica o se derrumba según el liderazgo, por supuesto. Si hacemos ese liderazgo con el carácter de Cristo, seguramente todo lo vamos a edificar. De lo contrario, se puede derrumbar. B, nada sucede sin liderazgo. Nada sucede hasta que alguien tome la decisión de liderar totalmente. Y dice que la C, Nehemías, al decidir reconstruir los muros de Jerusalén. C también, él tomó esa decisión, ese también aplica. Entonces, mire que son varias las respuestas. Ya finalizamos con la 10, que dice identifique la enseñanza liderazgo con propósito, el concepto, el principio 2 y el ejemplo bíblico. Otra vez nos dice el enunciado que son varias las respuestas. Por favor, leemos detenidamente las preguntas y opciones. Pensamos y analizamos lo visto en las enseñanzas antes de responder. Un líder inspira a otros a seguir un propósito mayor. Amén, así es. Liderazgo es inspiración. La prueba de liderazgo es si estás inspirado a alguien a seguir a Cristo. Correcto. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11, esa también. Y ahora nos dice un maestro que motiva a sus alumnos no solo con palabras, sino también con un ejemplo de vida, que esta también cabe. Y pues ninguna de las anteriores ahí ya no cabe. Ahí ya finalizamos nuestra evaluación. Le vamos a enviar. Vemos la puntuación. Hermano Cristian, ¿por qué salió así? Porque ya como está cerrado, está Porque yo finalizado. ya lo... bueno, sí. Bueno, señor, y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, compañeros. Muchas gracias a usted, compañera Lina. Dale, Muy amable. compañero, muchas gracias. Hasta luego. Para todos, feliz noche. Bueno, aquí hacemos entonces reconocimiento porque de 19 participantes, 10 sacaron 10. Qué bueno, qué bendición que todos están allí muy atentos. Bueno, más de la mitad sacó 10. Bueno, le hacemos el reconocimiento a Marisa Cristina, a Sandra Ramírez, perdón, Marisa Cristina. Tenemos a Mafe Junco, a Mafe María Zeneida, también sacó 10. María Fernanda Ramírez sacó 10. Dora Velasco sacó 10. Marta Martínez sacó 10. El hermano Alejandro sacó 10. Yesenia Murcia también sacó 10. Y este servidor también hizo el examen y sacó 10. Bueno, tenemos 10 participantes que sacaron 10. Felicitaciones. Sigan participando, sigan haciendo
esa gran labor. Sé que algunos por ahí dejaron de marcar alguna y, y de pronto por eso les bajó la nota, pero sigamos para adelante. Apenas esta es la primera evaluación que tenemos en el curso. Entonces vamos a prestar más atención cuando leamos las preguntas, cuando nos estén preguntando algo. Siempre lea todas las respuestas con calma y verá que vamos trabajando mucho mejor. Bueno, son 2 personas sacaron 9, 8 personas, perdón, 4 personas sacaron 8 y 3 personas sacaron 7. Hasta 8, el examen es aprobado. Menos de 8, el examen no fue aprobado. La evaluación no se aprobó, para que lo tengan presente. Bueno, y hoy tenemos entonces Juan, capítulo 17, versículo 24. Ahí estuvimos nosotros. Lo enviamos al grupo para que lo miráramos, para que lo conectáramos con lo que hemos venido trabajando en Efesios capítulo 1. Y recuerde que usted es un servidor con propósito, escogido desde antes de la fundación del mundo, porque Dios tiene el poder para visitar a cada ser humano. Tiene el poder de mirar lo que va a hacer, lo que va a desarrollar, lo que va a hacer en la vida desde que nace hasta que se muere de cada ser humano. Y él pudo identificar en cada ser humano de toda la historia de cada generación, pudo ver fe en algunos, pudo ver voluntad en algunos, voluntad de buscar hacer su voluntad, de escudriñar la Biblia, de aceptar su plan de salvación. Y esas personas que él vio la fe, porque él tiene el poder para ver cada ser humano de cada generación, y mirar a ver quién iba a creer en su hijo. A esas personas también él las amó primero y decidió bendecirlas desde antes de la fundación del mundo, cuando él pudo ver que ellos iban a tener fe. Dios no le viola la conciencia a nadie, Dios no va a obligar a nadie, todo en el Señor es voluntario, libre y espontáneo, y sin embargo él puede ver la fe genuina de muchas personas. Y ahí él con lo que nos conectamos. Cuando él ve que una persona va a aceptar su plan de salvación, va a dejar sus malos caminos y va a empezar a hacer la voluntad de Dios, a vivir por la palabra, entonces Dios está diciendo, vea, desde la fundación del mundo lo escogí, lo adopté y lo voy a empezar a perfeccionar. Vea, no habíamos nacido. Dios no había creado las cosas cuando ya en su corazón estaba la creación del alma y había ya conocido todo lo que cada persona de cada generación iba a hacer, iba a desarrollar, todo, todo. Él nunca va a escoger a dedo, no. Él permitió que cada cual tomara voluntariamente su decisión de creer en su plan de salvación. Como él puede ver eso en cada vida de cada futuro de cada persona, Dios decidió sentarlo juntamente con su Hijo Jesucristo en los lugares celestiales. Y aquí le muestro una convicción más. Dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Vuelve Cristo y nos habla de la fundación del mundo, de la gloria que en ese tiempo de la eternidad que solo Dios puede medir, ya había amado a su Hijo. Mire que Cristo ya había sido constituido. Cristo estuvo desde el principio, claro. Entonces aquí vamos desprendiendo, destruyendo fortalezas mentales de acerca del Señor Jesucristo, si es Dios o no. Él estaba con el Padre, procede del Padre, son uno. Y miremos cómo aquí se destruye cualquier fortaleza o pensamiento contrario de que si Dios tiene mamá o no. No, Dios tenía que usar una persona para poder traer legítimamente
al Salvador del mundo. La Biblia dice que Jesucristo entró por la puerta de las ovejas, la matriz de la mujer. Entonces, es importante entender de que aquí hay mucha profundidad, pero quiero enfocarlo de que su servicio, su liderazgo, el ejercicio de su función y su rol aquí en la tierra, Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo. Y con Cristo Jesús nos bendijo en los lugares celestiales. O sea, el diseño de nuestra vida es especial. Aún cuando pelea el espermatozoide entre miles de millones y gana uno para fecundar, vemos que desde allí hay un propósito especial en cada ser humano y que ese propósito especial le tiene que ayudar a cada ser humano a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el fin de todo el plan de Dios para cada vida de cada ser humano? Que se cumpla su voluntad. Dios en su voluntad tiene el mejor estilo de vida para cada uno de nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, ¿qué les quiero decir, compañeros? Hay un propósito en nuestras vidas muy importante, que cuando Dios vio que estábamos ayudando, que íbamos a tener fe en Cristo, que íbamos a servir con amor, ayudar al menesteroso, al anciano, al vulnerable, Dios vio esa situación y Dios decidió bendecirnos con la revelación del Señor Jesucristo, de mostrarnos un modelo, de mostrarnos un molde donde nosotros podemos tener un referente para seguir. No sé quién de ustedes me puede ayudar a buscar el Salmo 138 y que me lo pueda ayudar a leer, por favor, mientras yo le digo algo más. Y el propósito de Dios en nuestras vidas, compañeros, Amén, hermano Cristian. se enfoca en el liderazgo. Ya le doy el paso. Se enfoca en el liderazgo y se hace necesario entender de que Dios, a través de la palabra que acabamos de leer, Dios nos hizo un llamado. Dios nos hizo un llamado especial de trabajar con los más vulnerables. Adelante, compañera, con la lectura del Salmo 138:8. Amén, mi hermano. Dios les bendiga a todos. 138:8 dice, Versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermana. Muchas gracias. Y mire que ese pasaje nos está hablando de que el Señor va a cumplir todo aquello que tiene para nosotros. Todo aquello que Él tiene para nosotros planeado, Él lo va a cumplir en nuestra vida siempre y cuando nosotros seamos cooperadores y obedientes a esa voluntad, que entre otras cosas dice la Biblia, que es una voluntad perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios, dice Romanos, que es perfecta y agradable, que es la mejor y el mejor estilo de vida para nosotros y nos va a gustar. Se compromete, es agradable. Y aquí entonces el Salmo está diciendo que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Entonces es importante mirar la palabra propósito, que significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Dice lo que representa la acción de Dios al inclinarse con favor y misericordia para socorrer a sus hijos. Así como nos muestra allí en la pantalla el ejemplo de un niño desamparado que quizá no ha comido, que está en la calle, que está descuidado y es recogido y ayudado por alguien. Así Dios se inclina con amor y bondad y misericordia hacia nosotros. Nos vio caídos, nos vio en problemas y como quiera que había visto fe desde la eternidad, se inclinó a nosotros para ayudarnos. Y esa es la palabra propósito. Él se inclina a ti y a mí para mostrarnos el camino.
Nadie nos puede sacar del propósito de Dios, ni las tinieblas, ni los potestades, ni los principados, ni el diablo, nadie, pero nosotros mismos sí. Como Dios respeta tanto nuestra voluntad que Él nos dio, uno mismo se puede salir del propósito de Dios. ¿Cuándo nos salimos del propósito de Dios, compañeros? Cuando nosotros resistimos la voluntad de Dios y decidimos, no, yo vivo como mejor me parece. Hay gente que vive como mejor le parece. Y ese éramos nosotros en el mundo. Vivíamos conforme nuestras fuerzas, sin Dios y sin ley. No nos interesaba cuál era la voluntad de Dios, a pesar de que estaba en el Padre Nuestro. Que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. A pesar de que uno le decía eso en el rezo, uno verdaderamente no estaba interesado en saber qué era eso. A uno no le llamaba la atención. Y vivía como mejor le parecía, así como se creció en su cultura, en la familia que le correspondió. Bueno, siguió para adelante, pero nunca se detuvo a decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y eso es lo que nosotros hemos vivido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, cuando nosotros hacemos ese alto en el camino y empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a aprender la palabra de Dios, empezamos a prepararnos para servirle, a hacer un trabajo para Dios, entonces Dios, Él se inclina en bondad y nos muestra el camino. Nos muestra el camino. Entonces Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios se inclina, mostrando su favor, su benevolencia y su misericordia. Y nos va a indicar por el camino correcto, nos va a instruir por el camino que mejor nos conviene, que mejor nos favorece, el que ya y fue y vino en nuestra vida, que vio cómo íbamos a nacer, qué íbamos a hacer en esta tierra, cómo íbamos a morir y hasta dónde íbamos a llegar. Dios en su misericordia nos ha hecho un llamado. El llamado viene de Dios, no viene de nadie más. El llamado es una convicción que Dios pone en nosotros. Él pone en nuestro corazón esa convicción tan especial de que hay que hacer una labor, hay que hacer una obra de ayudar, de amar, aunque no me conozcan, aunque no me reconozcan. Quiero ayudar, eso lo pone Dios y lo confirma, lo puede confirmar a través de la misma palabra, a través de personas, profecías, visiones, sueños. Sí, puede darse que Dios nos empiece a mostrar qué es lo que Él quiere con nuestra vida y nos va mostrando el camino. Él puede usar la forma que Él quiera, pero Él se va a hacer conocer. Se va a hacer conocer cuando nos ve determinados, cuando nos ve decididos a que nosotros podamos buscar el propósito para nuestra vida. En la siguiente diapositiva, mientras alguien me ayuda a buscar allí, Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2, el servidor voluntario con liderazgo frente al llamado. El llamado divino es una convicción, como les decía ahora, que Dios coloca en el corazón de los escogidos, confirmado a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita. Pero también hay cosas que no son llamado. La necesidad no es un llamado o problemas personales no implican un llamado. Si alguien ya tiene Hechos capítulo 13, bien pueda con su participación. Hechos 13:1. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Amén. Muy bien. Mire que el Espíritu Santo habló mientras ellos estaban en un tiempo de comunión, así como cuando estamos orando antes de empezar la enseñanza, en ese ambiente, en la presencia de Dios, Dios hace llamados, Dios reparte dones, Dios coloca gente en propósito, Dios está haciendo maravillas, aunque nosotros a nuestro ojo físico no lo vemos, pero Dios está llamando cuando estamos en medio de esos tiempos de oración, de comunión con Dios, en ayunos, en congregados en el nombre del Señor.
Dios está haciendo maravillas, está haciendo cosas maravillosas en muchos de nosotros. Aún la semilla del Evangelio está siendo sembrada en estas enseñanzas y va a dar su fruto a su tiempo, que su tiempo es perfecto. Y es lo más importante, compañeros, que sepamos que toda labor voluntaria, todo lo que Dios pone en el corazón de un voluntario para hacerle el bien a los demás, tiene un propósito en Dios. No es casualidad que nosotros estemos reunidos en la fundación buscando cómo ayudar a los ancianos, buscando cómo ayudarles a que conozcan a Dios como su Padre, a que conozcan la predicación, a Cristo como Salvador, a que ellos reciban donaciones, insumos, alimentos. Todo eso es lo que la iglesia en la antigüedad hacía. La obra social por todas partes, sanidades, milagros, todo eso iba incluido en la labor social de los discípulos del Señor, los servidores voluntarios. Eso significa la palabra discípulo, un seguidor de Jesús que lo hace de manera libre y espontánea, voluntario, seguir sus pisadas, su ejemplo, su ministerio. Esos son el verdadero cristiano, que trabaja sin condición, sin remuneración física, no está interesado en ello, sino en hacer el bien a los demás. Ahí está amando al prójimo. Y es lo que les quiero dejar en esta noche y recordarle que Dios es el que lo ha hecho participante, que Dios es el que nos da el privilegio de hacer este tipo de labores y que debemos seguir adelante porque eso está dentro del propósito de Dios. Mire que no a todo mundo le nace, no todos tienen en el corazón esa convicción. Quizá a otro les dio la convicción de servir en otra cosa, quizá hay unos que van y hacen otra obra social, repartir los alimentos o servirle a Dios organizando las cosas de las congregaciones. Mire que hay otras fundaciones, por ejemplo, hay gente que se dedica a recolectar perritos abandonados de la calle y ellos los adoptan, los cuidan y los vuelven a poner bien. Son fundaciones, hay fundaciones que no solamente trabajan en los ancianatos, sino que hay fundaciones que trabajan en diversas obras sociales, hay unos que trabajan contra el suicidio, otras que trabajan con mujeres con problemas de cáncer, etc., otros que trabajan con niños que tienen problemas con discapacidades. Bueno, hay tantas fundaciones, pero todos tenemos algo en común, y es que Dios le ha puesto un sentir a esas personas, les ha puesto una convicción en el corazón y abren la fundación. Estaba mirando también que hay fundaciones de jóvenes, hay otros que recogen los drogadictos y los llevan a un lugar apartado y los ponen en un proceso. Y hay tantas fundaciones, tantas obras voluntarias, tantas obras sociales que hacen parte de un llamamiento divino. De pronto no lo vemos directamente en una iglesia, las iglesias también tienen obra social, pero aún las fundaciones son usadas por Dios para bendecir, para hacer el bien a la humanidad, para que hagan una labor en determinada ciencia, en determinada área. Y todo eso está en el propósito del Señor. Bueno, el Mateo 4, 21 y 22, mientras alguien me lo ayuda a buscar y lo puede leer, yo le sigo diciendo otra cosa. ¿Ya lo tiene? Bien pueda, el que lo tenga, lo puede leer. Excelente que están allí atentos. Mateo 4, 21 al 22. Mateo 4, 21. 4:21 y te dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Eso, muy bien. Mire que Dios, por medio de Cristo, Él hace llamado, le dice, venga, sígame, vamos a hacer una obra. Y así nos hace el llamado a muchos, a través de autoridades, a través de entidades, de instituciones. Dios puede hablar de muchas maneras, de la misma palabra. Dios habla de muchas maneras.
y tiene algo especial, siempre usted es convidado. Y algo que me llamó mucho la atención es ver cómo están alineadas las cosas cuando son de Dios. Por ejemplo, compartía con una compañera hace mucho tiempo, cuando yo le hablé de la fundación y estábamos hablando así, y ella me decía que desde muy niña ella tenía un sentir y me lo explicaba de manera que yo me quedaba aterrado porque verdaderamente desde niña ella creció con ese sentir de estar en una fundación, de ayudar a cierto tipo de personas. Mire que no le pone a ayudar a todo el mundo, sino que la enfocó de una vez en ayudar a una población especial. Y yo me quedaba aterrado en eso porque ella lo empezó a vivir desde muy niña. Es decir, ni siquiera tenía pensado conocer de Cristo Jesús y ya tenía la convicción. Ya tenía que, le decía a sus papás mientras iba creciendo, papá, yo quiero participar en una obra social, me gustaría estar en una fundación. Y así creció y creció en el colegio, el instituto, hasta que llegamos a un encuentro en esta vida de hablar de eso y de encontrarse ella con una entidad y de participar verdaderamente, voluntariamente y decididamente en eso. Y vimos cómo Dios nos alineó a conocernos y a estar en ese momento donde ella participa en la obra social. Entonces, mire que Dios es el que llama, Dios es el que equipa y Dios es el que capacita. Dios hace todo. Dios es integral. Él es el que llama, Él es el que equipa y Dios es el que capacita. Y para todo nos sirve el Espíritu Santo. Pero miremos entonces qué características nos distinguen. Hay características que uno ya empieza a ver en la vida de uno. Por ejemplo, la integridad. Nos distinguimos porque en regla general no hay una vida recta en este mundo, regla general. Pero muchos hacen lo recto aún sin conocer de Dios. Hay gente que no se te pasa un semáforo, aunque le estén quemando los pitos en el oído. Hay gente que si está en rojo está quieto, aunque todo el mundo esté pasando. Eso es integridad, eso es liderazgo, eso es carácter. Está firme siempre en la verdad de hacer lo bueno. No se deja corromper, no se deja presionar por el mundo o alguna cosa semejante. El que es íntegro tiene una vida recta basada en los principios bíblicos, de respetar siempre las autoridades y sabe por la Biblia que las autoridades han sido establecidas por Dios. Dios es el que llama, capacita y equipa con su Espíritu Santo. Si alguien me puede ayudar a buscar Lucas 10 mientras yo le digo otra cosa y lo lee del 1 al 9, le pido ese gran favor. El servidor voluntario también es el que tiene liderazgo, también es fiel. Él, como Dios lo llama, él entiende que Dios lo capacita, que Dios lo dota, pero que también Dios lo forma. Aunque no le gusten algunas cosas, él permanece fiel, permanece fiel. Sí, mi hermana, adelante con la lectura, bien pueda. Amén. Dice, misión de los 70, Lucas 10, ¿no? Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a mi mies, a su mies, perdón. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. El 6 dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella casa, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante.
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Muchas gracias. Imagínense qué palabra tan tremenda. Dios designa y envía, pero Dios también nos dice, vea, el obrero es digno de su salario. Dios lo va a bendecir, hermano. Dios la va a bendecir, hermana. Tarde o temprano, aunque nos parezca a nosotros, Dios le va a abrir el cielo de par en par y va a suplir todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Sigamos haciendo lo bueno. Dios fue el que nos llamó y lo más especial es que también Él nos da poder para sanar enfermos y llamar al arrepentimiento y decirle, el reino de los cielos se ha acercado ya a ustedes. Entonces mire que Dios llama, equipa, capacita, forma, pero hay que permanecer fiel, sea cual sea la circunstancia. La fidelidad habla de la lealtad a Dios, a los superiores y a los guiados. Aquí le hago un paréntesis para decirle que estuve leyendo la historia de un servidor voluntario en China, un servidor voluntario de mucha edad. Era un pastor de tiempo arduo, de tiempo completo, pero a él le hacían diálisis 2 veces por semana. Muy enfermo, pero cada día se levantaba a las 4 de la mañana para dar el devocional a la gente que iba a su congregación. Antes de ir al trabajo, iban a la iglesia a orar, a recibir la palabra. Y él todos los días se levantaba y a las 4 de la mañana atendía ese servicio. Y los de la iglesia le decían, ya estás de mucha edad, estás enfermo, estás cansado, vaya de vacaciones. La iglesia le decía, vea, le vamos a enviar su salario, le vamos a dar un año sabático, váyase un año de vacaciones y descanse, queremos que descanses. Y el anciano seguía en el servicio, pero un día lo convencieron y dijo, bueno, voy a ir a otro lugar, a otra provincia y voy a descansar. Y verdad, el señor se fue, siguió con su procedimiento médico. Pero allá donde Dios lo envió a descansar, él allá abrió como unas 7 iglesias más. Cuando volvió del año de sabático, la gente se dio cuenta de que a ese hombre nadie lo podía parar. La convicción que Dios le había dado en el servicio le permitió fundar alrededor de 7 iglesias más, allá donde se fue de vacaciones. Estaba enfermo con diálisis y todo, pero siempre fue fiel, permaneció en lo que Dios le había puesto en el corazón. Me llama la atención esos testimonios para explicarle la fidelidad. Y él tenía una convicción y era esta, de hacer la voluntad de Dios. De hecho, lo respaldaba con ese don de plantar iglesias. Imagínense, plantó iglesias completas. Tenía el don del apostolado, el ministerio de apóstol, este varón, por lo que leí de él, y cómo su labor fue ardua y incansable. Y poco a poco, Dios le permitió llegar cada vez más lejos. Para tener una convicción en lo que Dios le había encargado. Si usted sabe que Dios le ha encargado algo, mi hermano, mi hermana, no deje de hacerlo, no dejemos de hacerlo, yo tampoco, no dejemos de hacerlo. Claro, hay tiempos complejos, hay situaciones en la vida, pero la fidelidad lo es todo delante de Dios. Firmeza, mantenerse estable bajo presión. Aún bajo presión podemos estar estables porque tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda a estar firmes en el fundamento que es Cristo. Motivación, inspiración, realizar el trabajo con gozo, con dedicación, con compromiso. Eso tiene que ser parte de nuestras características. Tacto, saber tratar a los demás con sabiduría, con amor, sabiendo que todos tenemos un alma, un corazón, unos sentimientos. Todo eso hace parte del conocimiento del servidor con propósito, del servidor con liderazgo.
Entonces, la actitud del corazón, Proverbios 4:23, examinarse continuamente y corregir actitudes incorrectas con la ayuda del Espíritu Santo, porque nos dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Necesitamos entender que debemos estar pendientes de las cosas que pasan en nuestro corazón, debemos de examinarnos, examíname, Señor, y vea si hay perversidad en mí. Constantemente esa tiene que ser nuestra oración, a ver si pasa algo en mí que no le agrade a Dios. Y debemos evitar el conformismo, eso hay que evitarlo y tener la visión de avanzar, de progresar, de crecer. Esa es la visión. Si alguien de pronto me puede ayudar con Romanos 4:17, le agradezco que me lo ayude leyendo. Y la idea es que nosotros tengamos esas convicciones claras. Romanos 4:17. Debemos siempre avanzar, siempre echar para adelante y no conformarnos. No conformarnos porque Dios siempre tiene mucho más para el que busca más. Romanos 4:17, hermano. ¿Quién puede De la hablar? palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Listo. Ahí Dios nos da una palabra de fe. Llame las cosas que no son como si fueran, en el caso de que usted todavía no los haya visto. El justo por la fe vivirá. Quiero dejarles solamente eso. Hay unos peligros que debemos de cuidarnos de esos peligros. Y el líder va a ser muy bendecido, va a ser muy enriquecido con sabiduría, inteligencia, conocimiento, bienes, muchas cosas, talentos, dones. Pero guardémonos porque puede haber orgullo, puede nacer el orgullo, la altivez, puede llevar a tener una actitud incorrecta. Si alguien me puede ayudar allí a leer Primera de Timoteo 4:16, mientras otro me ayuda a buscar número 16 del 1 al 3. Y si hay otro compañero que también se encargue, tome liderazgo del número 12, del 1 al 2. Y Amén. otro dice con Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. El que ya tiene Primera de Timoteo 4:16, adelante para que escuchemos. Amén. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso, muy bien. Ten cuidado de ti mismo. Hay que cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina, porque nos podemos enorgullecer, enaltecer sin darnos cuenta, nos podemos ir inflando. Que Dios nos guarde de eso, porque viene el juicio de Dios de una. Entonces, no, y es una naturaleza contraria a nuestra nueva naturaleza. La naturaleza ámica es la que tiene orgullo y codicia. Pero ahora tenemos una naturaleza nueva dada por Cristo, de santidad de la verdad y de justicia de Dios. Nada tiene que ver con el orgullo, sino con la humildad y la mansedumbre. La hermana Nina ahora lo mencionaba. Ya tiene alguien número 16, 1 al 3, acerca de la rebelión. ¿Quién pueda, mi hermana? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Gracias, mi hermana. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Mire, aquí hubo una rebelión contra Moisés. Vea, si algo le puedo decir, nunca haga alianza con alguien que se rebeló contra una autoridad.
Nunca haga alianza. No se una, porque eso es lo que pasó aquí. Los hijos de Coré se aliaron con alguien que se rebeló contra la autoridad. Y de esa manera perdieron el liderazgo que Dios les había dado. Ojo con la rebelión. Ojo con aceptar la murmuración que lleva a la rebelión. No haga alianza nunca con alguien que se ha rebelado contra la autoridad, porque les vino juicio a ellos y fueron destruidos. Ahí le dejo eso. Murmuración, Números capítulo 12, del 1 al 2. ¿Alguien ya lo tiene? Puede traer consecuencias serias. Amén, mi hermano. Bien pueda mi hermana con su participación. Hágalo. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés acerca de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bien. Mire, aquí ellos murmuraron de Moisés con estas simples palabras y sobre ellos vino el juicio de Dios. A María le fue mal con lepra y a Aarón le costó la destitución. Por eso le decía, cuando usted vea que alguien se rebeló contra la autoridad y está murmurando, está hablando, tenga cuidado porque viene el juicio de Dios sobre esa gente. Y le puede pasar no solo a él o a ella, sino a todos los que están rodeados, o sea, a todos los que los respaldan. Tenga cuidado con esos peligros del servidor con liderazgo. En las empresas, no hable de su jefe. En la República de Colombia, no hable del presidente, aunque todo el mundo hable. A nosotros nos dio Dios un encargo. Más bien oren por los que están en puestos de eminencia, para que nosotros, su pueblo, vivamos quieto y reposadamente. Esa es nuestra labor, no murmurar de la autoridad, porque vienen consecuencias. Ojo. Y finalmente, Primera de Timoteo, ¿quién lo tiene? 4 del 1 al 3, falsas revelaciones. Debemos ser cuidadosos con visiones que buscan engrandecer a un líder sin una actitud de dependencia de Dios. ¿Alguien ya tiene Primera de Timoteo 4 del 1 al 3? Que nos ayude allí. Amén, mi hermano. Bien pueda, mi hermana, gracias. Primera de Timoteo 4, el 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de aquellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Perdóneme, me paso unos minuticos y ya terminamos allí. Gracias, mi hermana Maribel, y a todos los que han participado. Tengamos en cuenta que está escrito en la Biblia de que se van a levantar falsos maestros, de que se van a levantar doctrinas que aún van a prohibir comidas. Y eso lo vemos hoy en día. Mire que la Biblia nos da todos los datos. Van a prohibir cosas y la Biblia nos está advirtiendo sobre eso. Qué bueno conocer todos estos textos. Qué bueno estudiarlos y verá que no nos van a engañar. Por eso la misma Biblia dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, que es una antorcha de fuego que alumbra en lugar oscuro. Porque puede haber tinieblas en la tierra, pero si estamos en la palabra tenemos la guía de Dios. La antorcha es una lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. No nos engañan si estamos conectados con la Biblia, la palabra de Dios sagrada. Solo eso, con eso cerramos. Les doy las gracias a todos por su atención, por este tiempo donde permitimos que Dios nos hable. Y bueno, nos vamos a despedir en oración, algo cortico, mi hermana Rosamelia. Que Dios les bendiga en esta semana y siempre, y que Dios supla todas las necesidades conforme tus riquezas en gloria. Mi hermana Rosa está por allí, que nos despide en oración, algo cortico, y muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga siempre por su atención. Hermana Rosita, ¿estás por allí? Si no,
De una vez cierro yo. Bueno, no te escuchamos. Señor, gracias por esta Ahora sí. Gracias por esta noche. No, no te escuchamos, se te entrecorta. Bueno, tranquila, voy a hacer la oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por lo que nos has permitido aprender, por lo que nos has permitido conocer acerca de tu palabra y de este tema tan importante como es el propósito de Dios en mí. Padre, que esta palabra permanezca en nuestros corazones, que permanezca y que produzca su fruto a su tiempo, porque tu tiempo es perfecto. Bendice a todos nuestros compañeros con un buen descanso, que se acuesten en paz y en paz duerman, que siempre tengan la paz de Cristo, aún en sus sueños sean ministrados y bendecidos, que sus trabajos y su labor y la obra de sus manos sean prosperadas, que a donde ellos vayan, Padre, te pido que los guardes y los protejas, porque Jesucristo les guarda, el maligno no les puede tocar. Oramos para que tengan salud y vida y ánimo y fuerzas para seguir adelante cada día. Prospérales en gran manera, en dinero, en negocios, en todo lo que sea necesario para que sus vidas progresen. El que necesite salud, enviamos palabra de sanidad allá donde se encuentra por el poder de la llaga de Cristo Jesús y por el poder de la palabra declaramos sanidad sobre todos los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente noche para todos, compañeros. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Dios les guarde. No sé qué pasó.